somos una máquina que se diseñó, entre comillas, para sobrevivir en ambientes que ya no existen y, por lo tanto, un montón de características del comportamiento humano en ese sentido son obsoletas y nos llevan, por ejemplo, a las adicciones o a la obesidad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo contenido de Vive Más. Hoy tengo el gusto de estar con un amigo, Andrés Riesnik. Tiene muchas ocupaciones y capacidades y habilidades. Es neurocientífico, es matemago, es físico, es profe, es deportista también. Tiene como muchas habilidades. Cuando dije matemago, sí, matemago, hace magia con las matemáticas. Bienvenido, Andy. Gracias, por favor, un gusto. Gracias por invitarme. Y éxitos en este emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Me interesa mucho, bueno, varios de tus perfiles, pero en particular, Andy es profesor en la carrera de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Itela. Y es como una nueva manera, nueva en el sentido de comparándola con el psicoanálisis de 150 años atrás, una nueva manera de ver cómo son los comportamientos humanos. Sí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué sabemos sobre el cerebro hoy en día de nuevo? Mira, claro, depende que digamos nuevo, ¿no? A mí últimamente lo que me fascina mucho es estudiar la interacción entre los genes que estructuran el crecimiento del cerebro y los ambientes y cómo esa interacción entre genes y ambiente genera a cada ser único que es cada uno de nosotros. Y es difícil elegir una cosa, ¿no? De todas las que están pasando. Porque está habiendo muchas novedades, actividades. Sí, digamos, no, el genoma humano se decodificó claro. hace 20 años. Desde ahí en adelante hubo mucha información. Sí. Y algo que capaz que ahora nos olvidamos lo increíble que es, pero hace pocos años que empezamos a ver por primera vez el cerebro funcionando en tiempo real. Escaneado en vivo con una tomografía y viendo cómo reacciona. Sí, o con resonancia magnética funcional. Digamos, vos podés hacer, una persona esté haciendo diferentes tareas y ves qué partes del cerebro se activan. O con electroencefalografía. Pero el punto es que eso que era tan opaco para la humanidad desde siempre, hoy en día empieza a ser medible. Vos pensás que los griegos, como Aristóteles, pensaban que el cerebro era un radiador de calor que servía para enfriar la sangre. No tenían idea que tiene que ver con los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Eso es una visión moderna. Y filosóficamente los griegos tenían una especie de división de cuerpo y alma, de mente y cuerpo, eran como dos cosas muy escindidas también, ¿no? Claro, no, ni hablar, sí. Y creo que esa capacidad de ver el cerebro en funcionamiento en tiempo real es realmente impresionante. Y después creo que se está empezando a entender mucho mejor, gracias también a los desarrollos de la genética, cuáles son los factores ambientales y genéticos que influyen en los diferentes resultados de tu vida, ¿no? De cuánto hay de genético o qué factores ambientales pueden predisponerte al deporte, a la matemática o a desarrollar esquizofrenia o autismo, ¿no? Y creo que ese entendimiento hoy en día es muy fascinante y se está avanzando muchísimo y a una velocidad muy acelerada. Y viviendo en este mundo en el que vivimos, donde somos testigos presenciales de un montón de cambios, ¿está mal decir que tenemos una genética antigua completamente fuera de nuestra época? No, sí, es una analogía que se usa mucho, que somos una máquina obsoleta, ¿no? Porque somos una máquina que se diseñó, entre comillas, para sobrevivir en ambientes que ya no existen y, por lo tanto, un montón de características del comportamiento humano en ese sentido son obsoletas y nos llevan, por ejemplo, a las adicciones o a la obesidad, ¿no? Hablamos de sociedades obesogénicas porque los ambientes en los que vivimos con tanta disponibilidad de azúcar y harina son absolutamente excepcionales en términos evolutivos. No era así mientras evolucionamos. Quien encontraba una fruta con fructosa tenía el día hecho, por lo tanto desarrollamos un instinto a que nos guste mucho el azúcar y en ese sentido las sociedades son obesogénicas porque nos incentivan todo el tiempo a comer azúcar y en ese sentido la comida chatarra es a ese cerebro más primitivo lo que el porno es al cerebro sexual o lo que las redes sociales son al cerebro social, ¿no? Son sobreestimulaciones de ciertos circuitos que evolucionaron en ciertos ambientes que ya no existen y por lo tanto en ese sentido somos máquinas obsoletas. Otra actividad sobreestimulada sería el sedentarismo. O sea, para un cavernícola descansar era lo más natural porque tenía que guardar energía. En cambio, para nosotros es un problema descansar porque necesitamos movernos. Y estamos siempre estresados también y por eso muchas veces también no descansamos lo que deberíamos descansar, muchas personas, ¿no? Con esa cosa de estar siempre... Digo, descansar también en el sentido mental, de relajarte, respirar profundo, hacer, si se quiere, algunas culturas le dicen meditación. Yo creo que el rezo en muchas
religiones era la meditación de otras, pero sí, es ese momento introspectivo de concentrarte en algo que estás diciendo y donde dejas un poco de lado todas las preocupaciones. Las preocupaciones son esas rumiaciones, esos autodiálogos que tenemos dentro de nuestra cabeza permanentemente, donde nos estamos reprochando, donde nos frustramos, donde Claro. recordamos permanentemente lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que nos gustaría tener. Claro, ¿Cómo sí. funciona ese mecanismo? Y eso tiene que ver con una red neuronal que llamamos red neuronal por defecto, y que es una red neuronal que se descubrió justamente usando resonadores magnéticos funcionales, ahí lo que dio la gran revolución, que es mientras había personas haciendo diferentes tareas y que estábamos midiendo qué hacían el cerebro durante esas tareas, de repente mientras decían, bueno, ahora descansá, se veía que se empezaban a activar una serie de redes neuronales, que son los momentos en que la gente está divagando, está pensando en diversas cosas, y son redes asociadas, por ejemplo, a la memoria episódica, empezás a acordarte de cosas, a la imaginación. La famosa pensar en nada, ¿no? Pensar en nada, exacto. Y esa es la red neuronal por defecto, que es la red que se desactiva en meditadores expertos o que se desactiva en personas bajo los efectos de la psilocibina o el LSD, por ejemplo, y cuya desactivación es proporcional al reporte introspectivo de las personas de la disolución del ego. Es muy común con alguien que toma un LSD o psilocibina que te diga que sentía que era uno con el universo, que su yo se había disuelto. Y está mal pensar que algo de eso también funciona, por ejemplo, al hacer una actividad deportiva. El hecho de focalizar, de estar concentrado en los movimientos, en la respiración. Total, uno desactiva un poco ese tipo de circuitos. Sí, sí, total. La meditación es un poco eso. Yo creo que vos cuando esto que estás escribiendo cuando corres es una forma de meditación. Porque la meditación es concentrarte, es activar otras redes que tienen que ver con, son redes más frontales y parietales de la parte de arriba del cerebro, que son redes atencionales. Es eso, es tener la capacidad de mantener el foco en una sola cosa sin que tu mente divague. En términos neuronales, sin que se active la red neuronal por defecto. Pero básicamente es eso. ¿Cuánto tiempo podés mantener tu concentración en algo sin que tu mente empiece a pensar, che, ¿qué tenía que comer mañana? Porque la meditación es un poco eso, ¿no? También es como decir, bueno, me voy a concentrar en esto, en poner la respiración, pero puedo hacer cualquier otra cosa. Y de repente te das cuenta que es increíble porque te das cuenta que no pasan ni 20 segundos sin que tu mente se vaya a otro lado. Y en ese momento, un poco el ejercicio es ese, me focalizo, activo redes atencionales, frontales y parietales. En un momento, automáticamente voy a divagar y se van a empezar a activar mis redes neuronales por defecto, se llama Default Mode Network. Como un péndulo, ¿no? O sea, focalizo acá y me tironea para el otro lado. Sí, pero hay otra cosa interesante que es que qué pasa cuando te das cuenta que tu mente se fue al otro lado y que tenés que volver, porque también en la meditación es ese ejercicio permanente y no enojarte, volver. Y no enojarte con vos mismo, digo, uy, de nuevo estoy pensando en cualquier cosa, tengo que volver. Bueno, en ese momento que dices, uy, de nuevo estoy pensando en cualquier cosa, se activa otra red neuronal que tiene que ver con redes de monitoreo y detección de errores en nuestra mente, que tenemos eso también. Eso es algo que nosotros hemos publicado algún artículo científico sobre eso, de cuáles son, y ahora lo estoy estudiando con Agustín Gravano y Itela también, que tiene que ver con redes que se encargan de detectar errores en lo que nosotros mismos decimos. Yo estoy hablando con vos y a veces probablemente esto va a pasar en el momento de la entrevista, voy a decir algo y voy a darme cuenta que me equivoqué, que dije una tontería o se me trabó la lengua, dije algo que está mal. Me hubiese gustado decirlo de otra manera. Claro, y en ese momento cuando yo me corrijo a mí mismo, se activa otra red, que es la que se activa también. Esto lo estoy especulando, o sea, yo creo, y eso es lo que estamos estudiando ahora. Lo que está bien estudiado es que en meditación, en el momento en que te das cuenta que tu mente se fue a cualquier lado y querés volver, se activa una red que es interesante porque está como entre las partes más emocionales y más racionales del cerebro, digamos, las capas más primitivas, y parece estar como monitoreando todo desde ahí, desde el centro. Y nuestra sospecha, y eso estamos estudiando ahora, es que cuando estamos hablando y nos damos cuenta de que cometimos un error en el habla, probablemente son redes parecidas, porque son todas redes de monitoreo de nuestros estados internos, digamos. También son redes que se observan no solo en meditación, sino en tareas más perceptuales. Tenés que hacer una tarea como, bueno, cuando se aprende una luz roja, tenés que apretar un botón. Y si se aprende una luz amarilla, no, lo tenés que hacer rápido. Y a veces te pasa que vos apretás el botón y antes que te diga que lo hiciste mal, te das cuenta que lo hice mal, como que es una... Y ahí también esta parte del cerebro, que es la que está monitoreando todo el tiempo lo que estamos haciendo, se activa porque te está diciendo, cometiste un error. Es una onda, como dice el cerebro, que se llama Error Related Negativity, que es una red que se activa cuando te das cuenta que cometiste un error. Una lucecita roja que se prende. Sí, hay una parte del cerebro que se activa más, y nuestra hipótesis, pero eso nunca se midió en condiciones más ecológicas, más naturales, con dos personas conversando. Y nosotros lo que tenemos son datos de personas conversando con un electroencefalograma puesto, las dos sincronizadas, y estamos midiendo su actividad neuronal y ya hemos marcado todas las veces que alguno se equivoca. Tenemos muchas horas de grabación y ahora le pasamos los datos de cuáles son los momentos en que alguien se equivoca a la gente del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA,
que está analizando los datos del cerebro a ver si hay algo en particular que pasa ahí. Mi hipótesis es que son las mismas redes que se han observado en meditadores cuando se dan cuenta que su mente se fue a cualquier lado, o en personas típicas haciendo tareas más bien perceptuales y no en condiciones de habla más cotidianas, pero supongo que es más o menos lo mismo en términos neuronales. Es interesante esto que planteas de la meditación como un recurso voluntario, Sí, total. consciente, que pareciera que se antepone o se contrapone a algo que pareciera ser ambiental y que nos viene de una manera en la cual no tenemos nada que ver, que sería genéricamente el estrés. ¿No? Claro, Como que claro. tenemos algo que nos pasa, como si fuera, hoy está nublado y llueve, no tenemos nada que ver con eso, y entonces agarro voluntariamente un paraguas y medito para que esa lluvia no me caiga. Y yo siento que en realidad en el estrés también hay una especie de elección de con qué me engancho, qué Sí. circuitos activo, con cuáles, Sí. dónde estoy dirigiendo esa atención autocrítica, Claro. rumiante. ¿Es así? Claro. Por ahí estoy hablando de algo que Sí, no yo corresponde, lo ¿no? veo así también. O sea que, de hecho, pienso que la meditación es mucho más preventiva que curativa. Ahí vamos. O sea, en ese sentido, me gusta esa analogía, la voy a usar, de hecho, ahora que lo pienso, está buena para explicar. Porque claro, no es que cuando viene la lluvia abro el paraguas, no es eso la meditación, es más bien entrenarme para detectar que la lluvia va a venir e irme al Caribe, no sé, es como irme a un lugar mucho más relajado donde la lluvia no viene directamente. Es como que me logro, porque la verdad es que inclusive para la ansiedad está contraindicado muchas veces la meditación, porque si vos estás en estado tenés un trastorno de ansiedad generalizado y tratás de meditar, te puede empeorar la situación, porque te pones más ansioso dándote cuenta que no puedes meditar en 3 segundos. Pero sí respirar, tratar de controlar con la Respirar, sí, respiración. sí, por eso también meditar creo que es una amplia gama de cosas, Sí, ¿no? Decimos ¿no? meditar como si fuera una sola cosa, para mí eso, por lo que vos decías, para mí cuando estás corriendo y estás focalizado en eso, en la respiración, en el paso, estás en esa, es una forma de meditación, estás como en un trance y viste que hay diferentes meditaciones, la loving kindness, Sí. la vipassana, como, entonces me parece que es más, sí, tiene que ver más con un ejercicio introspectivo y un cierto dominio que podés tener sobre tus estados mentales y no ser un esclavo, si se quiere, de tu mente, sino más bien vos elegir hacia dónde querés que vaya, ¿no? Y los hábitos que tenemos, porque a veces somos esclavos también, la cosa es esa palabra, Sí. de hábitos que son malísimos y que incluso somos conscientes de lo malos que son para nosotros. Sí. El ejemplo más gráfico sería el que fuma tabaco, ¿no? Claro, Sabe claro. perfectamente lo mal que hace. El paquete de cigarrillo dice, produce cáncer, te vas a morir, pero igual Claro. lo mantiene. Pero yendo a otros hábitos que son malos como el sedentarismo, Claro, otros, claro. ¿por qué cuesta Sí. tanto modificarlos? Pero yo creo que es lo que decíamos al principio de todo, somos máquinas obsoletas, entonces nuestro cerebro está muy preparado para generarnos placer y dopamina cuando ve azúcar, cuando los ejemplos que diste recién, por ejemplo eso, de cigarrillo me da dopamina, el juego, la ludopatía, en fin. Lo interesante de las adicciones es que todas activan el mismo circuito neuronal, que es un circuito muy primitivo. ¿Es lo que se llama la recompensa inmediata? ¿Eso? Claro, sí, sí, la recompensa inmediata. Y bueno, estos son cosas que, como decíamos antes, nos causaron mucho placer y eso servía en los ambientes en los que evolucionamos, pero hoy en día ya no nos sirve porque nos sobreestimulan y hace que tengamos una vida poco saludable en muchos casos. ¿Cómo se maneja eso? Creo que tiene que ver con lo que decíamos recién, un poco con manejar tus propios estados mentales. Creo que también no hay mejor remedio, mejor prevención que la salud, el deporte. El mejor antidepresivo es el deporte, el salir a correr en muchos casos, o jugarte un partido de fútbol. Encontrar la actividad que a cada uno le gusta. Te guste, pero que el cuerpo llegue a los 30, que suba tu temperatura corporal, que te obligue a respirar más profundamente, que se ponga en actividad el sistema cardiovascular, circulatorio. Y después eso, como un dominio de tu mente. Y también para mí hay una comprensión racional que ayuda mucho. Una vez más la voluntad, ¿no? La voluntad, conciencia. claro, convencerte realmente y profundamente que eso es fuego de paja, que se va a extinguir enseguida y que puedes construir un fuego mucho más robusto y consistente en el tiempo a través de otras formas. Me gusta mucho una analogía que escuché hace poco de Stanislao Barraj, que no sé si es de él o la leyó en algún lado, pero él decía, comparando un poco sistemas dopaminérgicos con serotoninérgicos, ¿no? Que era, los sistemas de dopamina son más el placer, y el placer es, qué bueno esto, quiero más. Mientras que la felicidad, más asociado generalmente a sistemas serotoninérgicos, es no, qué bueno esto, quiero más, es qué bueno esto, no necesito más. Y como que llegar a ese estado, qué bueno esto, no necesito más. ¿No? Por eso también, volviendo un poco a lo de
los psicodélicos, que hoy en día hay mucha investigación en eso, el otro día un alumno me preguntó, ¿pero cómo? Porque me dicen, pero no, yo les contaba que hay muchos estudios con psicodélicos para adicciones o para depresión, y me dicen, ¿pero no causa adicción? Le digo que no, se sabe que no, pero más allá que observás que no, me dicen, ¿pero por qué? Y le digo, porque justamente los estados mentales a los que te llevan muchas veces, esos en contextos adecuados, no es cuestión de tomarse una pepa y salir de joder y pensar que vas a solucionar tus problemas, pero en contextos cuidados, con cuidado médico, con un psicólogo, con una preparación, con una integración. Entendiendo los procesos, entendiendo cómo los procesos, creo que no es adictivo en buena medida porque por eso no es un estado de placer, es un estado más de felicidad, de tranquilidad. ¿No? Cuando vos hablas con una persona que está hace 30 años deprimida y de repente una sesión de psicodélicos lo ayuda mucho con su psicólogo y te cuenta un poco qué es lo que le está pasando y dice, mira, yo hace 30 años que no habito un espacio mental de paz y tranquilidad y de repente lo logré habitar. Y esa visión de que mi mente puede ir hacia ese estado mental me ayuda mucho a salir de este pozo en el que estoy. Me gusta una frase que el otro día dije, que se me ocurrió, que es que el paraíso es mental y el infierno es mental, ¿no? Y como darte cuenta de eso, en el fondo siempre todo pasa por la mente, todo falta por tus experiencias, ¿no? Con cómo integrás el mundo en tu experiencia inconsciente en primera persona. Y todo dolor es fundamentalmente mental. En general yo pienso que no existen recetas magistrales o trucos o secretos que te voy a revelar la palabra secreta y con esto vas a solucionar el problema. Claro. Lo que hay sí es trabajo, hay constancia, hay consistencia a lo largo del tiempo, hay una construcción diaria, ¿no? de conductas, de hábitos. Pero ¿hay algunas herramientas que podamos aportar para construir un nuevo hábito saludable? Como decir, bueno, empecemos por acá, hagamos esto. ¿Cuántas veces hay que sostener una conducta para que se vuelva un hábito? ¿Qué tipo de data podemos aportar a esto? Viste, hay un libro muy famoso, Hábitos Atómicos, que te propone que como que empieces a poquito, que no digas, bueno, quiero ir al gimnasio, entonces voy a ir 6 veces por semana. No, pará. Empezás yendo una vez por semana, después tal vez 2. Atómicos en ese sentido, vas construyendo de a poquito. A mí esa idea me gusta bastante. Hay un tango que dicen, fui constante más que valiente. Y creo que la analogía del gimnasio está muy bien, ¿no? No sirve ir 8 horas al gimnasio porque, vamos, me animé, voy 8 horas. No, andá 16 veces, media hora y vale 1000 veces más que 8 horas un día solo. Entonces me parece que hay un desafío ahí en evaluarte a vos mismo la capacidad de mantener el hábito, porque todo aprendizaje y depende de mantener el hábito, nunca es en 1 o 2 veces vas a cambiar nada. Y en ese adquirir el hábito, tener un buen planeamiento, para mí también meterte ciertos objetivos de corto plazo, siempre sirve mucho ciertos zanahorias de corto plazo, tipo, bueno, si yo voy al gimnasio y entreno, me permito a la noche salir con mis amigos para hacer tal cosa, o comer tal comida rica que quiero comer hace tiempo, como ponerte premios. Ciertos premios, ciertas zanahorias. Me gusta mucho también que, y justo estaba echando esto con una amiga, que es que es difícil hacer las cosas en soledad también. Pensar en términos del equipo de gente, con quién lo vas a hacer, con quién te vas a cruzar. Todo lo que hagamos como con otra gente, con la que nos llevemos bien y con la que podamos estar bien, creo que nos motiva muchísimo más. Y de hecho es uno de los 3 grandes factores para la salud y la reserva cognitiva, ¿no? Ejercicio físico, alimentación, vida intelectual, aprendizaje permanente y vínculos. Socialización. Claro, vínculos de cuidado, de amor y de respeto. No hay peor indicador de deterioro cognitivo que la soledad, ¿no? Paradójicamente, en una sociedad como la nuestra, donde somos tantos y vivimos tan cerca, estamos más solos que nunca, en promedio, ¿no? Como decías, sos una persona que ha experimentado en un montón de rubros distintos. Sí. ¿Qué es para vos experimentar, meterte de golpe en bueno, esto no lo hice nunca, voy a empezar acá? ¿Cómo lo afrontás? ¿O por qué lo decidís empezar, no? Sí, yo pienso que lo primero es que tiene que haber una motivación, que eso es mucho de cada uno. Y una vez que tengo una motivación, igual, digo, lo pienso un poco en voz alta, tampoco tengo mucho solucionado, pero yo lo que siento es que a mí lo que me sirvió mucho últimamente es, también por mi personalidad, que me gustan muchas cosas, es ser más consciente de que todo no se puede y que tengo que elegir. Entonces, no sé, por ejemplo, yo siempre tuve como grandes, tengo 4 facetas de mi vida, que son docencia, investigación, comunicación y emprendimiento. Acá estamos en la de comunicación. Claro, acá estamos en la de comunicación. Pero ¿qué pasa? Y todo no se puede de momento, y tengo unas ideas que ya me di cuenta que, bueno, quedará para otra vida, porque yo tengo unas ideas que digo, uy, si emprendiera acá,
me iría bárbaro, tener una empresa bárbara y un montón de guita. Pero la verdad es que la idea es el 2% del emprendimiento, el 98% es hacerlo. es el tiempo, sí, y hacerlo con tiempo, y no hay tiempo para todo. Claro. Y a mí la verdad que me mejoró mucho la comunicación cuando me di cuenta que, bueno, la investigación, el emprendedorismo queda para otra vida, me gustan los ambientes, me gustan las ideas, me gusta la gente que emprende, pero bueno, todo no se puede. Y la investigación le bajé un poco el dial a eso y le subí un poco a la comunicación. Y como todo en la vida, le dedicas más tiempo, te va mejor. También por eso empecé a ir mejor en comunicación, porque le empecé a dedicar más tiempo a conciencia. Por eso, un poco lo que te decía, hay cierto planeamiento que tenés que hacer. Claro. Que tenés que decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero hacer esto? Ok, hagámoslo. Y algo que yo recomiendo también mucho es, bueno, vos lo querés hacer algo. Hay gente que lo hizo algo antes que vos, muy probablemente. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo le fue? ¿Cómo les fue y qué te tienen para decir? Porque también cada ámbito es muy específico. Vos me decís, che, correr, ¿cuáles son los consejos para correr? Hay cosas muy específicas del correr, de, no sé, de la rodilla, de cuándo, Sí, de no sí, sé qué, de cómo. Y después vos decís matemática. Bueno, hay cosas específicas de la matemática. O me decís ajedrez, hay cosas muy específicas. O teclado, yo quería aprender a teclear más rápido y hay todos unos métodos de cómo poner los dedos, cuáles practicar primero y cuáles practicar después. Entonces, cada área del conocimiento, cada habilidad específica tiene su conocimiento específico que tenés que averiguar. Las personas que lo hacen muy bien, cómo aprendieron y ver si podés ir a aprender de ellos y tratar de aplicar un poco la forma que ellos aprendieron. A mí con la comunicación me pasó eso. Y ni hablar que, así como Borges decía que para ser un gran escritor tenés que ser un gran lector, creo que lo mismo pasa un poco en todos los ámbitos. Vos tenés que conocer mucho sobre algo para ser bueno en eso. Desarrollar la curiosidad primero, ¿no? Claro, exactamente. Sí, yo creo que un buen emprendedor conoce mucho de emprendedorismo. Leyó, conoció casos, se preguntó, vio videos, Consumió. escuchó podcast, consumió. O sea, Consumió, sí, ni hablar. Y yo esto creo que hoy en día se me nota que yo de chiquito fui muy nerd y que siempre me dediqué a leer literatura científica y Carl Sagan, Richard Dawkins, todo, y hoy en día los youtubers de ciencia como Veritasium, Smarter Everyday, Quantum Fracture. Yo consumo eso realmente. Y si me empezó a ir bien en comunicación, en buena medida es porque lo consumo. Y de hecho ahora, por ejemplo, viene un pibito de Ditela, 19 años, alumno mío. Me dice, vos tenés que hacer reel. Germán, le mando un saludo. Vos tenés que hacer reels. Y yo no tengo tiempo. Me dice, yo como la droga, me dijo, te doy 2 y después vemos. Bueno, me dio 2, lo subí, vi que los reels son lo que funciona. Y le dije, bueno, dale, ¿cuánto querés? y es tu community manager. Sí, me hace los videos, maneja, pero ¿qué quiero decir? Germán es un pibe que se pasó la adolescencia viendo también youtubers de ciencia y leyendo sobre ciencia. Entonces él como que también entiende mucho mejor. Ya vincula de una manera claro, directa. Tiene muy buen criterio para editar también. Porque un reel, la verdad que hay que tener criterio. Porque vos hablas 40 minutos como acá y él tiene que elegir un minuto y hacer 2 o 3 videos minutos. Entonces tenés que elegir con buen criterio. Y creo que su buen criterio tiene que ver de nuevo con que él fue un consumidor ávido de este tipo de contenidos. Entonces siempre conocer, curiosear, como decís vos, la curiosidad para mí es el motor de todo aprendizaje, sin lugar a dudas. Y tal vez es ahora que lo pienso, pensando así en voz alta, sí, tal vez el principal consejo es que sé curioso al respecto, ¿no? Y pensándote, esto de este afán exploratorio que tenés, como un científico que se mete ¿no? en el laboratorio o en una selva a buscar especies extrañas y qué sé yo, tal vez te llegue la hora en la que digas, bueno, voy a bajar un poco esto y voy a emprender. Porque hoy lo que estamos viendo un poco es cómo se extiende nuestra vida útil. Eso es verdad. Vos que tenés 48 años, te queda un montón de vida útil por delante. Y capaz que, por decir algo, llegás a los 60 y bueno, ya di demasiadas clases. Sí, no, puede ser. Y a lo que voy es tenemos una oportunidad de muchos años muy buenos, de muy buena calidad de vida, donde podemos cambiar, de decir, che, ya hice 20 años esto. Sí. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no hago otra cosa? Sí. ¿Lo sé hacer? No, no lo sé hacer. Lo tengo que aprender. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no plantearnos, ¿no? Cambios. Sí, ni hablar. Sí, es verdad. O tal vez encontrar una sinergia entre el emprendedor y el comunicador. Hay un emprendimiento de comunicación, qué sé yo, pero... Sí, no te imagino poniendo un restaurante, claro. algo dentro de esas... Yo me refería más también, por ejemplo, lo que tiene en la cabeza, que momento lo lo abandoné, es que yo desarrollé unos métodos con un colega, métodos matemáticos, optimización de experimentos, cosas muy nerds. Claro. Que yo digo, esto se lo puedo vender a las empresas para optimizar sus estrategias de exploración de mercados, porque son métodos para vos más rápidamente inferir cuál es la probabilidad de venta como función del precio. En fin, son cosas medio nerds. Y dije, pero la idea está bien, la voy a publicar en una revista científica de primer nivel internacional, pero
la idea es una partecita. Y no, pero igual, quién sabe, en el futuro, es como decís vos, es verdad, yo me hubieras dicho hace 10 años atrás lo que voy a estar haciendo hoy y te decía ni en pedo, en gran medida. O me hubieras dicho en mi adolescencia, che, que vas a ser doctor en física, te decía ni en pedo, si yo soy militante trosco, boludo, que entender, yo era militante trotskista, era como que podía ser doctor en física, no tenía ningún sentido. Y cuando me hice doctor en física me hubieras dicho, che, vos vas a conducir un programa de ciencia en la televisión pública, te hubiera dicho, nah, ¿qué televisión? Si yo he estudiado física. Como que sí. Eso está bueno. Igual yo siento que los generalistas, como nosotros, creo que vos también en buena medida, hay cierto riesgo de que a veces sentís que el que mucho abarca poco aprieta y sentís, si me hubiera dedicado a una cosa. Porque yo la verdad que tuve el privilegio de trabajar con gente muy, muy buena en algo, que tiene otro tipo de personalidad y que le dedican décadas y décadas de su vida exactamente a lo mismo y se transforman en expertos absolutos y personas de renombre mundial en eso. Y que brillan y que son muy específicos. Sí. Yo tuve la suerte de trabajar con los mejores físicos de la Argentina, con los mejores comunicadores de la Argentina, con los grandes emprendedores de la Argentina. Entonces yo vi a personas que en su área le dedicaron décadas y décadas y son la elite de la elite. Y yo muchas veces sentí, mirá, yo eso, si me hubiera dedicado a una sola, si tuviera gustos diferentes, capaz que... Ahora igual estoy en un buen momento, es un poco se me pasó esa etapa, pero pasa, tipo, más para la gente más joven que de repente nos escucha. Es muchas veces un camino un poco más arduo, pero bueno, yo creo que ahora siento que sí, que tengo una combinación muy interesante para muchas cosas, bastante única, y en ese sentido, en eso específico sí, soy de las que se destacan en eso, un físico que comunica, que hace shows de matemagia, que también que tiene ideas, que tiene una formación bien de ciencias exactas, no sé, que ha leído a muchos de los autores que acá casi no se leen. En fin, como que siento que uno a la larga termina construyendo su propio camino, pero es verdad que si no es un camino típico, que hay una carrera más armada, si yo quiero ser muy, muy buen físico, hay una carrera, yo sé lo que tengo que hacer. Si yo quiero ser un gran programador, sé lo que tengo que hacer. Si quiero ser un gran bailarín, más o menos sé las etapas. Pero si quiero ser si tengo intereses diversos, si quiero hacer diversas cosas, a veces no está. La carrera de comunicación, por ejemplo, es mucho más de pasarla a la práctica. Comunicación de la ciencia es hablar, ¿no? Vos no hacés. Hay algunas hoy en día profesorados de comunicación de la ciencia, cursos, pero la verdad es que la comunicación de la ciencia pasa mucho por la práctica, por el consumir, como decíamos recién, ese tipo de contenidos, y te formás haciendo en buena medida. Entonces, nada, siento un poco eso, que está bueno, me gusta, un poco hoy en día estoy muy contento con el resultado de las cosas que estoy haciendo, pero es un camino a veces un poco más arduo, el de las personas que hemos cambiado mucho yo cambié, o sea, cambié mucho en mi vida las cosas que fui haciendo. Me gusta esa palabra que usaste, que es construyendo. Claro. Yo soy de los que piensan que el pasado ya pasó, ya venimos de ahí, Claro. pero ya está, no podemos hacer nada al respecto. Claro. El futuro en realidad es absolutamente incierto. Sí. Lo único que tenemos es este presente, este claro. día a día, claro. pero sí tenemos la posibilidad de construir en ese día a día, o sea, de hacerlo de una manera proyectada hacia adelante, de decir, yo cómo quiero estar dentro de una determinada cantidad de tiempo. ¿Pensás en tus 20, 30 años siguientes? ¿Te proyectás hacia adelante? ¿Te imaginás tu vejez? Sí, todo el tiempo. Y de hecho nunca, aunque cambié de área muchas veces, yo pasé de ser doctor en física, que hacía electromagnetismo y trabajaba en una empresa de fibras ópticas, a ser profesor de comportamiento humano en Ditela o a conducir un programa en la TV pública, pero nunca me tiré una pileta vacía. Siempre fui, en ese sentido fui bastante nerd y sistemático. Prolijo. Prolijo, ahí va, prolijo, sí. Como que dije, bueno, quiero cambiar de área, ok. Y bueno, fue arduo porque yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer neurociencia con Mariano Sigman, yo trabajaba durante el día en lo que venía trabajando y le dedicaba fines de semana y las noches a evolucionar en eso como para algún día poder pegar el salto. Pero es arduo, sos prolijo, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero si estás manija te gusta también. Yo no lo sentía como, llego a casa, uy, qué bueno, tengo que hacer cosas. Era, uy, qué bueno, quiero llegar a casa rápido para poder escribir sobre esto, leer sobre esto, investigar sobre esto. Leí hace poquito de algo que decía Jerry Garbulski, de saltos al costado. Decía, como una idea conceptual de, bueno, yo estoy parado acá, hago lo que sea que haga, y de golpe digo, me voy a salir de esto y voy a pegar un salto al costado para hacer algo completamente diferente. Mirá. Que asumirlos con
alguna idea de mínimo riesgo, pero también Claro. como una idea de desafío de hacer algo diferente, Claro. ¿no? No, Y bueno. de poder hacer eso cada tanto, decir, Sí, ya recorrí este camino, claro. lo bien que me hace pegar un salto al costado y la Claro. posibilidad de dar distintos saltos al costado a lo largo de nuestra vida, Sí. a medida que se va extendiendo y que Sí. se va extendiendo nuestra capacidad de no de padecerla, esa extensión, no de llegar de una manera lastimosa, sin autonomía, con problemas de todo tipo de salud, sino de una manera en la cual podamos disfrutarla, ¿no? Que tengamos 80 años y digamos, che, ¿cuál es el problema de tener 80 años? Sí, bueno, Jerry es una persona que cambió mucho también a lo largo de su vida. Y sí, totalmente. Yo tengo datos que hemos tomado nosotros mostrando que personas de 80 años pueden tener sus cogniciones, lo que se llama inteligencia fluida, que es memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, fluencia verbal también, en fin, su inteligencia general a los 80 años a los niveles de un pibe de 30, porque esa persona tiene una vida intelectual activa, porque hace ejercicio físico, porque tiene vínculos de cuidado, de amor y de afecto. No porque Y hoy lo en tocó día una ves- varita mágica, sino No, porque no. hizo algo al respecto. Sí, exacto. Hay un componente genético, también hay que Seguro decirlo. que lo hay, pero- Seguro que lo hay. Pero hay una parte Pero- única en la que podemos intervenir nosotros. Claro, pero hay Esa es la que nos importa. Esa es la que nos importa y vos ves un montón de gente hoy en día, es impresionante. Ves gente que está debatiendo tete a tete a esta velocidad así y decís que edad tiene 70, 80 y pico de años, no sé. Bueno, hay varios ejemplos que podría dar. A mí, en su momento, durante la pandemia, empecé a seguir a Fauci, que fue un tipo que medio que se encargó de la parte en Estados Unidos del manejo de la pandemia en buena medida y lo atacaban por todos lados, imagínate. Y lo veía debatiendo y dije, ¿qué edad tiene? Cuando usted tiene 80 y pico no voy a creer. Porque iba a los programas a bancársela y a debatir con gente 40 años más joven que le tiraba con toda una velocidad de pensamiento increíble y él no dejaba pasar uno y rebotaba la idea. Entonces sí, ves. Y viste que cerrás los ojos y es igual. Yo siempre digo eso, como que introspectivamente no envejeces. Tipo, si vos te despertás y tenés que ayunar, no te dicen, te despertás, te llevan a la máquina del tiempo y te hacen despertar en una edad de tu vida, con los ojos cerrados. No te das cuenta mucho que, digamos. Viste que hay un síndrome que es la gente que no se reconoce en el espejo cuando envejece también. Entonces, ¿quién es esa Eso no lo persona? sabía. Y sí, porque no te o sea, por dentro no se siente. Entonces, Claro. ¿quién es este viejo que me está mirando en el espejo? ¿Viste? Como que, No, pero- yo cuando hago deporte, Claro. cuando estoy en actividad, en ese flow mental, yo me identifico mucho con el niño que era, que Claro, hacía deporte. sí, sí. Para vos el deporte también ha sido siempre un motor. Sí, no, ni hablar, sí. Sí, no sé si siempre a partir de los 20. Sí, siempre igual chiquito era futbolero y me gustaba y si podía hacerme la rata en la escuela para ir a jugar al fútbol lo hacía con mis amigos. Pero después tuve una adolescencia más hippie y a los 20 la chica que me gustaba se enamoró de un musculoso y empecé a ir al gimnasio y nunca más paré. Había un motivo, Había pero un bueno. motivo, pero algo. pero estuvo bien. Ahora el musculoso es muy amigo mío hoy en día. Pero, claro, yo vine, aparte yo siempre, esto me pasaba, nosotros en Argentina, más en los ambientes clase media, más o menos progre intelectual, ir al gimnasio era cosa de patobica. Yo estoy hablando de hace casi 30 años atrás. Y mis amigos, cuando empecé a ir al gimnasio, pensaban que yo tenía ortorexia, una obsesión por el cuerpo. Y yo les decía, no, gente, es cuestión de salud básica ir al gimnasio. Y hoy en día, por suerte, eso cambió. Hoy nadie lo discute. Nadie lo discute, pero no sabe lo que era hace 30 años atrás. Era de patoba, era ridículo. Te bulineaban. Me bulineaban un poco, sí. Pero yo me he ido a vivir a Brasil y en Brasil ya no era así. En Brasil tiene más obsesión con el cuerpo, están todo el día un poco más en bola. Más expuestos. Más también. expuestos. Y ahí ya era más típico que un estudiante universitario medio nerd fuera al gimnasio también, porque es cuestión básica de salud. El otro día ganó el premio Nobel, el premio Nobel equivalente, no el premio Nobel de matemáticas, pero una medalla Fields se dice una. Pero la Fields, bueno, no me acuerdo cuál de los premios para jóvenes matemáticos, el más importante del mundo lo ganó un brasilero de Río de Janeiro, y lo ves al pibe, es un pibe todo armado, se nota que va al gimnasio, que hace ejercicio físico, y es el mejor matemático joven del planeta. Y antes hubiese sido un antiojudo metido Claro, para adentro, ¿no? Todo. exacto. Es que los nerds también se dieron cuenta. Y hoy en día ves a todos los CEOs de empresas de tecnología, que son todos medio nerds, la venganza de los nerds, que ahora son tus jefes, y esos nerds ya no son el gordito con anteojito, ya son chabones que van al gimnasio, que cuidan su físico, lo ves a los Zuckerberg de la vida y están súper bien armaditos. Y creo que eso por eso tiene que ver con toda una concepción. Mi viejo no sabía la diferencia entre una proteína y un carbohidrato, ¿no? Jamás había leído en su vida sobre eso, o sobre alimentación, era cosa medio de. Además eran todos chistes homofóbicos, entonces cualquier cosa era medio, vos puto gay, ¿qué? Tipo, era eso. Bueno, hoy lo sabemos, entonces depende más de cada uno de nosotros, ¿no? No, por supuesto. Y además, eso también sabemos, yo creo que
también a veces en la búsqueda de soluciones mágicas, ¿viste? Como que, ¿cuál es el secreto de la buena dieta, la buena alimentación? Che, hace 30 años que sabe que hay que comer. No hay, tipo, es cuestión de hacerlo, no es, Sí, sí. si no ¿Qué estás te buscando, gusta de lo bueno que hay para comer? ¿Qué es lo que más te claro, gusta? qué es lo que más te gusta, qué puedes hacer. Ahora hay más evidencia en favor del ayuno intermitente y todo eso, pero también es mucho de cada uno y más o menos si comes los nutrientes que necesitas, vas a andar bien, comelos en el momento que quieras, cuando quieras, después fíjate que te cierra más, que te cierra Lo menos. más posible que provengan de la tierra, de la naturaleza, Sí, ¿no? Como algún exacto, tipo sí. de idea genérica. Sí, que sea muy colorido, con Eso. variedad Y yo de diría nunca olvidarse de las alimentos. proteínas. Nunca olvidarse de las Ya sean proteínas, sí. animales o si no te gustan las Sí, carnes, el sí, animal, vegetales, vegetal, pero nunca se exacto. olviden de las Sí, sí, yo proteínas. soy vegetariano y como mucha proteína. Después también lo de comer más frutas y verduras, pero yo desde que soy chiquito sé que tengo que comer frutas y verduras, nada más que lo tengo que hacer. Por eso todos sabemos que hay que comer frutas y verduras, que hay que comer proteínas, que no hay que comer mucho azúcar ni muchas harinas, que no hay que comer mucha grasa saturada. Por esto se sabe cuántos Sí, años sí, hace que sí. se sabe. Entonces como que a veces pospones tu buena alimentación en función de encontrar la dieta perfecta. Lo sabemos desde que cayó en desgracia Doña Petrona, ¿no? Claro, Que hacía no, esas que tortas hacías- todas súper así, todo por Sí, lleno de claro, grasa. ni hablar, ni hablar. Y hasta podés comer una torta llena de grasa de vez en Obvio. cuando, pero bueno, ya sabe lo que hay que hacer para alimentarse bien. Y tampoco sos un deportista de alto rendimiento. No. Entonces tampoco es que no puedes darte ningún gusto. Nada, yo otro día estuve con quién. Ah, sí, conocí a una que fue olímpica, Remadora. remadora olímpica. Y estábamos comiendo una picada y me dijo, yo esto en mi época de alta performance, completamente abolido, no había chance que yo pudiera comer algo así. Pero esas son las excepciones Sí, de una ni actividad muy hablar. específica que es ser Sí, deportista de alto rendimiento. exactamente, eso es otra cosa. Y No bueno, tiene que ver con la vida de la gente claro, donde normal. el 1% de Claro. mejores es lo que hace la vida, que ganan, uno hace 97,73 de tiempo y otro 97,72, es como una centésima diferencia, es la diferencia entre el oro y la plata o el oro y nada. Entonces ahí se entiende, pero la mayoría de nosotros no necesitamos ese nivel de performance y comer bien es más o menos simple lo que hay que hacer. Lo que no es simple es implementarlo, hacerlo. Para cerrar, Andy, me gusta pensar en una lista de cosas que no me gustaría perder en mi longevidad. Ah, ¿Qué te gustaría poder hacer a los 80 años? me gustaría poder seguir charlando con mis amigos y teniendo conversaciones interesantes. Justo leí la autobiografía de Luis Buñuel. Luis Buñuel es un cineasta español Sí, sí. para los que no, vos lo conocés, pero sí, los que no lo conocen, del surrealismo, ¿no? Tiene una autobiografía fascinante porque fue amigo de Dalí, de Charles Chaplin, en fin. Y él dice, lo que me jode de la vejez, se llama Mi último suspiro porque la escribo con los 80 y pico de años. Lo que me jode no es tanto que me baje la libido, porque dice, bueno, hasta lo siento como que una picazón que me incomodaba que ya no está. Un problema como menos. un alivio, un problema menos. Pero lo mejor de no aguantar las noches de conversaciones hasta la madrugada, hasta tarde, de fumando pucho, tomándose un whisky, eso le jodía más. Yo no sé si, yo no fumo ni tomo alcohol, pero me gusta así, y hoy lo siento un poco más que a los 20, cuando una noche me quedo hasta tarde y duermo poco, lo siento más. Y eso me molestaría perderlo del todo. Quiero mantenerlo porque es lo que más me gusta, quedarme hasta tarde con amigos charlando, intercambiando ideas. Aunque también lo puedo hacer hasta tarde y Claro. organizarme como para mantener esas charlas. Pero te diría que lo que más me gusta de lejos de mi vida es las conversaciones y las charlas con amigos. De hecho, prefería a veces quedarme charlando con amigos que ir al boliche a los 18 años. Una charla interesante era lo que más me excitaba. Bueno, para mí una charla como esta Una también, charla como esta, exacto, sí, sí. recontra vale la pena. Bueno, Te agradezco sí, genial. mucho el apoyo. No, la por favor, buena onda. a vos. Muchas gracias por invitarme.